Diputado, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido. Muchas gracias a ti, Gustavo, a todos los oyentes y a todos los amigos que nos observan también desde la señal virtual. Es un placer estar aquí compartiendo esta mesa contigo. Usted quizás ha sido uno de los diputados que se ha abanderado de muchos proyectos, pero además de discutirlos todos, de socializarlos, de hacer buenos debates, hoy está en una contienda política como los encuentran los denominados aspirantes en cada una de las listas políticas. Vale la pena señalar que usted aspira por el Partido Liberal. Después de trasegar casi 3-4 meses trabajando en el departamento de Córdoba en aras de mostrar su nuevo proyecto político, ¿hacia dónde encamina y cómo ha sido la recepción en el departamento de Córdoba? Bueno, la receptividad por parte de todos los cordobeses en los distintos municipios de nuestro departamento ha sido bastante grata, bastante acogedora, una efusividad y un reconocimiento bastante relevante, producto precisamente de esa defensa que hemos dado alrededor de temas significativos en nuestra región. Nos han reconocido como una voz del pueblo, como una persona que ha escuchado el clamor general y que ha puesto el dedo en la llaga en muchas falencias que hemos tenido en el departamento de Córdoba. Hoy hay un cariño especial producto de esa labor constante, de esa defensa cotidiana y de esa misión que emprendemos como diputado, ejerciendo un control político y también aprobando proyectos de gran trascendencia para el departamento. Eso nos da una confianza y a la vez revalida la responsabilidad de continuar nuestra labor defendiendo con nuestra voz al pueblo en el departamento, Gustavo. Diputado, ¿hacia dónde apunta este nuevo proyecto político de Orlando Benítez? Todo el mundo quiere saber. Orlando Benítez ha tenido una destacada labor en la Asamblea del Departamento de Córdoba, incluso llegaron hasta sonarlo para aspirante a Gobernación de Córdoba, aspirante a la Alcaldía de la Ciudad de Montería, un reconocimiento que obviamente no se gana gratuitamente. ¿Cuál es el proyecto de trabajo que quiere Orlando Benítez para la Asamblea en el próximo periodo? Sí, es importante observar que muchas personas en el departamento nos han motivado a que representemos de una u otra forma a los cordobeses en otros espacios. Por lo pronto tomamos la decisión de manera muy responsable y juiciosa de continuar en la Asamblea del Departamento si Dios lo permite y el departamento así lo quiere. Yo creo que Córdoba tiene varias asignaturas pendientes, Gustavo, y sobre esos aspectos es que yo quiero enfocar mi propuesta programática dentro de estos próximos 4 años. En el departamento de Córdoba hay un atraso desde el punto de vista económico, no hay una política pública económica formulada. Y como economista que soy, creo que es una asignatura pendiente. El departamento, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial, debe aprovechar las potencialidades de nuestra región para generar empleo, crecimiento y desarrollo en el sector agropecuario, en el sector minero energético, que está subutilizado, y en el sector turístico, que aún no ha sido bien potencializado. Creo que son 3 renglones dentro de la economía que permitirían a un departamento con un potencial enorme, con una vocación productiva, poder generar empleo y poder generar ingresos en las familias y poder generar bienestar con esas oportunidades. Ese es un punto vital que dentro de los próximos 4 años defenderé a capa y espada, porque creo que es el camino indicado para poder generar crecimiento y desarrollo en nuestra sociedad. También he planteado, Gustavo, que se cree en el departamento un fondo departamental de emprendimiento. Nuestra gente, cuando no tiene empleo, también padece por no tener capital, por no tener un plante, por no tener la capacidad de producir. Por eso es importante que ante las puertas cerradas de los bancos, ante el costo alto de la tasa de interés con el pagadiario, la gente no tiene dónde tener un espacio que le dé unas garantías. Por eso hay que crear ese fondo departamental de emprendimiento. En palabras simples, como una especie de banco de los pobres, que en otros departamentos ya existe, y que sea el departamento de Córdoba como gobierno quien impulse este tipo de proyectos en mediana y pequeña empresa, proyectos que le den a la familia la posibilidad de producir, de generar empleo, de tener una tranquilidad en cuanto a los ingresos. Eso hace parte de esa política pública integral económica que el departamento de Córdoba debe formular. El segundo punto, al igual que en la parte económica, que en el departamento, a mi modo de ver,
se requiere es mejorar la salud. La salud de los cordobeses no pasa por buen camino. La salud de los cordobeses tiene una crisis grande que lo anuncié tiempo antes de que se interviniera inclusive el Hospital San Jerónimo de Montería. Y es una crisis generalizada en la zona rural, Gustavo. La gente no tiene puestos de salud. La gente tiene condiciones inadecuadas para atenderse. Mendigan para pedir un ficho que puedan revisar a los pacientes. A la gente le cuesta más el pasaje que lo que vale la medicina para reclamar esos medicamentos. La zona rural adolece con gran urgencia que esto se tenga muy en cuenta. Yo lo manifiesto irónicamente que hoy tiene mejor salud un animal que un ser humano, porque el veterinario va hasta donde está el animal, a atender al animal a domicilio, y él mismo lleva la medicina, y cueste lo que cuente, la gente compra la medicina para salvarle la vida al animal. Con el ser humano no pasa eso. Toca mendigar primero un ficho, toca mendigar y contar con suerte que el médico esté. Ya el médico ni siquiera revisa al paciente, y por arte de magia siempre da los mismos medicamentos para cualquier enfermedad, el acetaminofén, el naproxen, el ibuprofeno, el clotrimazol, el guayacolato. Tenga lo que tenga el paciente, le dan siempre lo mismo. Creo que hay que fortalecer la medicina preventiva, que el médico pueda hacer como el veterinario, que vaya a las regiones, que esté donde están las personas que lo requieren. Eso se parte de una política de salud integral. Yo creo que el próximo gobernador debe formularla, un plan departamental de salud, para construir los centros de salud donde aún no los hay y donde la población lo amerita, para mejorar los centros de salud donde existen, pero que parecen más cementerios que centros de salud, y para garantizar la presencia constante de personal idóneo y médico y atender a los pacientes de manera preventiva. Creo que esa es una asignatura pendiente, ni hablar de la educación. Y la educación tiene dos componentes, Gustavo. Primero, la educación básica y bachillerato. Yo he denunciado que hoy se están despilfarrando los recursos de la alimentación escolar. Ese fue otro debate que yo realicé y que hoy ya me están dando la razón con tantas irregularidades que la misma comunidad, las asociaciones de padres, los docentes están evidenciando cada vez, contradiciendo a la minuta que el departamento contrata, porque no la están cumpliendo los contratistas. Además de buscar mejorar eso y de la necesidad de trabajar en infraestructura, creo que es una asignatura pendiente la educación superior. La gobernación de Córdoba ha estado a espaldas de la Universidad Pública de Córdoba, y eso ha desencadenado en un retraso y un rezago de la educación superior en el departamento. Debe existir una articulación institucional entre el gobierno departamental y la universidad pública para que ese conocimiento que allí se produzca pueda ser utilizado por el sector privado en función de la sociedad civil, y eso hoy no está pasando. No se utilizan los recursos de regalías de ciencia y tecnología para que se financien proyectos con la universidad pública. Por eso esa es otra asignatura pendiente. Como por mencionar 3 puntos, Gustavo, porque también hay una deuda social. A los artistas no se les invierte. Recordemos que yo presenté un proyecto de ordenanza que me lo negaron, donde buscaba crear un festival departamental de arte. El deporte está abandonado, a las víctimas del conflicto no se tienen en cuenta, y Córdoba vive un posconflicto hoy. El país se prepara para un posconflicto, pero Córdoba ya lo vive y no se gobierna con base en ese posconflicto. A la discapacidad no se le invierte, a todo lo social se tiene en un abandono total. La Secretaría de Juventud, 400 millones en un año no son suficientes, y muchas cosas más que esperamos seguir defendiendo con nuestra voz del pueblo en la Asamblea. Ustedes tienen un reto junto con el próximo gobernador del departamento de Córdoba, sea cual fuese el que eligiesen los cordobeses, entre otras cosas, porque están obligados a partir del 1 de enero de 2016 los mandatarios a formular el proyecto de educación inicial, que es el que le está ofreciendo entre 1 y 5 años la capacidad de que ya el niño empiece a tener roce. Y hay una directriz del Ministerio de Educación Nacional donde les dice, a partir de 2016 ya tienen la obligación de empezar a formular. Creo que hay que empezar a trabajar sobre eso, si se tiene en cuenta que la última estadística muestra que un buen porcentaje de niños
en el primero de primaria están perdiendo en su primer intento, producto de no tener un roce. Es decir, lo que es párvulo, transición, estamos abandonando a los niños. Y ese tipo de deficiencias hay que empezarlas a trabajar, pero está exigiendo el ministerio con condiciones. Un niño de esa edad no puede estar en un sanitario para estudiantes de 12, 15 años. Hay que empezar a trabajar sobre eso y hay unos lineamientos especiales. A eso hay que apuntarle también, diputado. Indiscutiblemente, Gustavo, mira que hubo un debate en las pasadas elecciones de presidencia alrededor de crear un grado 12. Muchos consideramos que ese grado 12 es importante hacerlo, pero no al final, después de 11, sino al principio, donde más fortalezas en la parte educativa debe existir para nuestra infancia. Desde luego que tienen que existir las condiciones adecuadas. Por eso es uno de los puntos importantes del tema de la alimentación escolar, que lo único que está aconteciendo con ello es dar dolor de estómago, darle diarrea a los estudiantes, no tener las condiciones sanitarias y de salubridad adecuadas. Y un niño en esa edad es mucho más vulnerable. Por eso se puede hablar de extender la jornada académica y de ampliar los grados escolares precisamente con una inversión a nivel de infraestructura, pero a nivel de calidad también y de cualificación docente. Uno de los componentes importantes del plan de desarrollo del próximo gobierno tiene que ser necesariamente la educación en todos sus componentes, inclusive en la parte final, que allí se pega con ese fondo que yo mencioné al principio, del fondo de emprendimiento. No es solamente educar para hacer bachilleres o sacar profesionales, sino educar para el trabajo, educar para generar crecimiento, educar para que puedan emprender la creación de empresas, y allí también existe esa falla. Es importante educar, pero es importante utilizar ese conocimiento para el beneficio del departamento de acuerdo a nuestra vocación en nuestra región. Diputado, en el contexto actual uno diría, Orlando Benítez debería estar nuevamente en la Asamblea del Departamento de Córdoba. Obviamente esto hay que hacerle un trabajo, pero el éxito de un diputado, además del control político y demás, está también en la gestión. Y esa gestión que pues en algunos sectores se ha desdibujado y se ha mostrado con otro tipo de términos despectivos y que no vale la pena darle a colación. Pero en esa gestión se necesita también tener un equipo, y ese equipo parte del Ejecutivo Departamental. ¿A qué le están apostando ustedes como gobierno departamental para poder impulsar todas esas ideas que tienen ustedes? Pues particularmente Orlando Benítez y el Partido Liberal hace hoy parte de una coalición en el departamento que estamos acompañando programática y políticamente al doctor Edwin Besaile, a quien conozco y distingo y reconozco sus capacidades, porque inclusive compartimos salón de clase estudiando gerencia pública, y eso da muestra del interés de él de servirle al departamento de manera integral. Yo casualmente en una reunión el día viernes de solo profesionales le decía: el departamento de Córdoba debe enfocarse como una empresa social integral, como una empresa, porque no se puede generar déficit ni pérdidas en el departamento. Hay que buscar un equilibrio económico que permita la sostenibilidad del ente territorial. No solamente ver al departamento como un ejecutor de un presupuesto, sino como un ente que debe apuntarle a transformar el territorio. Por eso debe observarse como una empresa, pero no como cualquier empresa, sino como una empresa social, para que las personas puedan mejorar su calidad de vida, para que pueda existir más oportunidades, mayor bienestar, más seguridad, para mejorar los indicadores cualitativos. La gente hoy no vive bien, no es solamente gobernar para una infraestructura de cemento, sino generar las condiciones que posibiliten el alimento. Por eso es clave la generación de empleo, porque una persona con empleo satisface sus necesidades básicas. Por eso es fundamental el componente social e integral, porque debe ampliar sus fronteras, no solamente a un municipio, sino a los 30 municipios del departamento de Córdoba, tanto urbano como rural, para todos los estratos, sin distingo de color político. Por eso tiene que ser una política integral, que no solamente se focalice hacia el cemento, sino que también se hable de educación, que se tenga en cuenta la salud, que se tenga en cuenta la población vulnerable, las víctimas, todas las personas de tercera edad,
las personas en discapacidad, al deportista, a la parte de la cultura, tiene que ser integral. La política, Gustavo, es para resolver los problemas de la gente, para que a través de proyectos se encuentren, con base en un diagnóstico real, las soluciones pertinentes a esa problemática. Y el verdadero trabajo arranca desde el momento en que se afronta a un gobierno para buscar diseñar esas soluciones a aquellas falencias estructurales que hay en nuestro departamento y que hoy reclaman precisamente con urgencia una atención pronta. Diputado, en un par de minutos, ¿cómo podemos convencer a la gente y decirle, mire, aquí está Orlando Benítez, cómo votar por Orlando Benítez y por qué deben votar por Orlando Benítez? Votar por Orlando Benítez es votar por una persona decente, incluyente y justa, que ha dedicado su labor como diputado defender los intereses del pueblo con nuestra voz, que ha mostrado los resultados, que ha hecho los debates de control político, que ha denunciado la corrupción, de las obras que no han terminado, que son los elefantes blancos, y lo hicimos con el Puente de Valencia y nos dieron la razón, y lo hicimos con el Coliseo Miguel Japilora y nos dieron la razón, con el Estadio Amin Mansur, con el Asilo de Montería, con el Matadero Regional del Alto Sinú, con la Clínica de la Mujer, Gustavo, y ayer nada más hubo una nueva muerte materna en nuestro departamento y aún no se ha terminado la Clínica de la Mujer, porque Orlando Benítez ha defendido al pueblo en el tema de los servicios públicos, con el debate Electricaribe, con las denuncias públicas que he hecho con el cobro irregular. A pesar de no ser mi competencia, al pueblo en Montería le duele hoy el cobro del servicio del aseo. Muchas familias pagan más por aseo que por agua en el municipio de Montería y le cobran lo mismo al estrato 1 que al estrato 6, entre 10 y 14 mil pesos. Porque he defendido el tema de seguridad. El viernes también en Montería mataron a una enfermera del hospital por atracarla. El orden público en Montería, en el departamento, no está bien. Y una de las hipótesis que yo he planteado precisamente, que la estudié en mi maestría, fue la mala desmovilización que hubo en el departamento. Esa desmovilización en Córdoba en el año 2005 a través de la ley 975 ha sido en parte todo lo que ha recrudecido en nuestro departamento y en Montería, los índices de criminalidad, los índices de delincuencia común, porque no hubo una buena resocialización, porque muchos no se desmovilizaron como se debía, porque el Estado los abandonó, porque la misma sociedad civil en parte no los acogió nuevamente. Por muchos factores hoy el orden público en Montería se ha desvanecido y eso también lo hemos puesto dentro de la agenda del departamento, porque nuestros debates han sido defendiendo al pueblo, porque queremos seguir trabajando en solución de los problemas. Ya hablamos del empleo, ya hablamos de la educación, ya hablamos de la salud, también el pueblo quiere vivienda, porque muchos aún no tienen su vivienda propia, porque muchos aún tienen que pagar arriendo, porque simplemente Orlando Benítez se ha formado en lo público para prestar el servicio político y social, como economista, como especialista en gerencia, como especialista en gobierno y como magíster en gobierno y políticas públicas. Conozco, siento y quiero diseñar a través del gobierno departamental las soluciones a los problemas de nuestra gente. Diputado, ha sido usted muy amable por habernos acompañado en esta mesa de trabajo. Seguramente antes de concluir esta etapa electoral lo vamos a tener nuevamente, porque creo que es importante hablar sobre muchos aspectos en el departamento de Córdoba y sea esta la oportunidad, no solamente, y esto no se trata de elogios, sino de reconocimientos. Y creo que aquí el departamento de Córdoba tiene que ser consciente de muchas cosas, y una de ellas es precisamente quienes aportan en la asamblea, quienes aportan en una corporación tan importante como esta, y usted se ha ganado un cupo importante, no solamente en el Partido Liberal, sino también en la Asamblea del Departamento de Córdoba. Ha sido usted muy amable. Sí, termino diciendo, Gustavo, que para votar por Orlando hay que marcar la L y el número 51. Yo pertenezco al Partido Liberal, pero las necesidades no tienen color político. Por eso representamos a todo el Departamento de Córdoba con la L y el número 51.